Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos, todas quienes nos están escuchando en esta ocasión en el podcast Charlas Fiscales y de Negocios. El día de hoy con un tema que considero relevante en el ámbito estatal, concretamente en el estado de Zacatecas, porque pues se viene una obligación interesante, una obligación como tal de un dictamen para efectos de los impuestos estatales que están vigentes en este estado de Zacatecas, valga toda la redundancia que he estado mencionando. Y mencionar de manera muy simple el fundamento o el origen de toda esta cuestión, pues la vamos a encontrar fundamentalmente en dos ordenamientos de tipo legislativo, como son el Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus municipios, vigente desde el año 2017, y la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, también reformada por allá de aquellos años, del año 2017. Entonces, la reforma como tal a la existencia del dictamen se dio en el año 2019 mediante publicación en el periódico oficial del Estado de Zacatecas como máximo medio de difusión del Estado, y que tuvo por ahí un periodo optativo para la presentación de ese dictamen y que pues ahora, evidentemente para este año 2023, que se debe de presentar el dictamen 2022 respecto de los impuestos estatales, pues es obligatorio o puede ser optativo. Esa parte todavía prevalece, pero pues sí, a los que están obligados definitivamente deben de estar muy pendientes de esta cuestión. ¿Por qué? Porque se generó una redada importante por parte de la Secretaría de Finanzas del Estado de Zacatecas, en la que pues se generaron varias multas por no presentar el dictamen y por no presentar el aviso, que la primera de ellas de 50,000 pesos y la segunda de 10,000 pesos. Eh, Cuidado, muchas empresas los tomó por totalmente, pues, por sorpresa, desapercibido totalmente el cambio, la reforma a las legislaciones fiscales estatales y pues evidentemente el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento y ahí está. Entonces, el objetivo de esta cápsula, de este episodio del podcast, es precisamente informar los aspectos generales respecto al cumplimiento de esta obligación que pues ha venido ligeramente, pero ha venido evolucionando, ha venido mutando de conformidad pues con las reformas y adiciones que ha habido al Código Fiscal de la Federación. Entender también que en el ámbito estatal pues ya tenemos una resolución miscelánea como la federal, o sea, aplicable al tema estatal. Entonces, me parece que el cúmulo de disposiciones pues se ha vuelto importante, se ha vuelto más complejo, más completo, y es importante conocer los alcances de una y de otra. Entonces, en ese sentido, comenzar a platicarles pues los pormenores, cómo está la situación respecto a este dictamen, insisto, 2022, que se presenta ahora en 2023, y mencionaba el tema de la ley de Hacienda. Pues la ley de Hacienda es prácticamente la ley sustantiva del Estado, la ley que pues va a regular toda la parte de las contribuciones en nuestro estado de Zacatecas. Entonces, agradecerles el estar compartiendo, el estar escuchando estos episodios. Vamos a comenzar a analizar con algunos antecedentes. Les comentaba hace ratito, por allá del año 2019, concretamente el 28 de diciembre, se publica un decreto, el número 302, en el periódico oficial del Estado de Zacatecas, en el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones fiscales y hacendarias del Estado de Zacatecas, en la que pues, se crea la figura del dictamen fiscal estatal. Por ahí, pues, en el ámbito federal, desde 2014 se elimina la obligatoriedad en términos de impuestos federales. Luego viene el tema optativo, muy alto, muy elevado para personas con ingresos de al menos 100 millones de pesos en el año. Entonces, este es distinto, está en un ámbito totalmente distinto, está en una esfera distinta, son disposiciones estatales, son de otro orden, totalmente distinto al orden federal. ¿Qué platicaba la Secretaría de Finanzas en su momento con motivo de este decreto, de esta reforma a Código Fiscal, de esas adiciones?
pues señala y destaca que el dictamen fiscal es una herramienta que, sustentada en el principio de confiabilidad y confianza tributaria, otorgue un mayor grado de certeza al contribuyente con respecto al cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Términos lisos y llanos, el dictamen fiscal es un vehículo que otorga certeza, que otorga confianza, confiabilidad. El objetivo de este dictamen fiscal es precisamente otorgar esa confianza tanto a contribuyentes, y me parece que va por este lado también, fundamentalmente, pues a las autoridades, sobre si se está o no cumpliendo adecuadamente con las obligaciones de índole estatal. El secretario de Finanzas mencionaba recientemente, Ricardo Olivares, doctor Ricardo Olivares, que el incremento en la recaudación del impuesto de nómina, pues, de 5 veces a lo que se venía generando desde el año 2017, con un orden de 250 millones de pesos, ahora está arriba de los 1,100 millones de pesos en relación a este tema de la recaudación por impuestos sobre nómina. Entonces, me parece importante, es una herramienta que definitivamente vino a apoyar, a contribuir en el alcance, en la recaudación de este tipo de contribuciones. Otro beneficio que platicaba el Ejecutivo en su momento, con motivo de esta implementación de esta edición, es que el contribuyente tiene la oportunidad, pues, de recibir opinión de un profesional independiente, el saber si se está cumpliendo adecuadamente con sus obligaciones fiscales, y al mismo tiempo, pues, para la autoridad fiscal estatal, pues va a representar sin lugar a dudas un instrumento útil de fiscalización, si bien es cierto, indirecta, pero que va a tener un impacto positivo, o se esperaba, y creo que ya con el comentario que acabo de hacer, pues evidentemente ha sido así. Los beneficios de este dictamen, pues, permite para los contribuyentes que se les puedan detectar y corregir en tiempo y forma errores en los registros contables. Hay que recordar que este tema del dictamen fiscal no es una auditoría como tal, no estamos sujetos a las normas internacionales de auditoría. Sí es un atestiguamiento, es un trabajo de atestiguamiento que está regulado por las normas para atestiguar, que son emitidas por la Comisión de Normas de Auditoría y Atestiguamiento del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Entonces, ahí está. Evidentemente, la contabilidad es un tema fundamental en la revisión de este tipo, en la elaboración de este tipo de dictámenes. ¿Qué otro beneficio? Pues que le va a otorgar al contribuyente la garantía de seguridad jurídica, promoviendo en el orden jurídico la justicia y la igualdad en libertad, procurando que éste responda a la realidad social. ¿Y cuáles son los impuestos o las obligaciones que se dictaminan en este dictamen estatal, valga la redundancia? Pues al que están sujetos la mayoría de las empresas que tienen trabajadores o que tienen asimilados a salarios, de conformidad con el 94 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, pues está el impuesto sobre nóminas, el impuesto sobre servicios de hospedaje, y luego viene el tema de los impuestos ecológicos, un esquema, contribuciones que han nacido recientemente en nuestro estado y que ya han sido reiteradas, han sido reflejadas en otros estados de la República por, pues, el tema de la concurrencia en materia tributaria a nivel federal, estatal y municipal. Pues ahí están los impuestos ecológicos: impuesto por remediación ambiental en la extracción de materiales, el impuesto a la emisión de gases a la atmósfera, el impuesto por la emisión de contaminantes al suelo, subsuelo y agua, y el impuesto al depósito o el almacenamiento de residuos. ¿Cuáles son los supuestos? Esos son los impuestos. ¿Cuáles son los impuestos para poder o para caer en este supuesto del dictamen? Pues los estamos analizando en este momento. Y en el caso del impuesto de nómina, que es la base, es la referencia, se dice que para caer en el supuesto de obligatoriedad del dictamen, en el año de calendario anterior al que se dictamina, haya contado con un promedio mensual de 100 o más trabajadores. Año de calendario anterior a aquel que se dictamina, es decir, 2022. Si yo tuve ingresos en 2022, si voy a dictaminar 2022, pero tuve ingresos o tuve trabajadores en este caso en 2021 que cumpla con este promedio mensual de 100 o más trabajadores, estoy obligado a dictaminar. Que en el año calendario anterior a aquel que se dictamina haya tenido una base promedio
mensual del impuesto sobre nóminas de 750,000 pesos o mayor a dicha cantidad. Y el tercero, que me parece el más indirecto al objeto del impuesto sobre nómina, que son los salarios, que es que se hayan tenido ingresos en el año calendario anterior a aquel que se dictamina, superiores a los 10 millones de pesos. Ojo, así fue como se reformó, perdón, así fue como se adicionó, así fue como se implementó. Muchas empresas que tenían un solo trabajador, pero que generaron más de 10 millones de pesos, cayeron en el supuesto, aunque solamente fuera un solo trabajador. Entonces, importante este tema y esta cuestión de los 10 millones de pesos. ¿Qué sucede? Posteriormente, en el 29 de diciembre de 2021, se reforma este Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus municipios, concretamente el artículo 101 ter, que establece los supuestos por los cuales estaría obligado un contribuyente a dictaminarse, pues incrementa este inciso C de 10 a 20 millones de pesos. Entonces, ya es distinto el umbral, el monto, ya no cualquier contribuyente va a caer en ese supuesto. Entonces, desde ese punto de vista me parece atinado porque, insisto, es un supuesto que está fuera o que es de indirecto a realmente el tema del objeto del impuesto. ¿Qué pasa con el impuesto sobre hospedaje? Que se encuentra en alguno de los supuestos que ya mencionamos del impuesto sobre nómina, o que haya enterado un promedio mensual de este impuesto de 50,000 pesos o mayor a dicha cantidad. ¿Qué pasa con los impuestos ecológicos que se encuentren en los supuestos del impuesto sobre nómina? Esa es la base. O que hayan tenido un entero en el caso de por remediación ambiental en la extracción de materiales superiores a 2 millones de pesos, en caso del impuesto de la emisión de gases a la atmósfera superior a 3 millones de pesos, del impuesto por la emisión de contaminantes al suelo, subsuelo y agua, también mayor a 3 millones de pesos, y en el caso del impuesto al depósito o almacenamiento de residuos, también debe de ser superior a los 3 millones de pesos. El contenido del dictamen, ¿qué es lo que se informa? Por ahí la Secretaría de Finanzas nos pide que anexemos algunos documentos, algunos formatos que tiene o que ya tiene previamente establecidos la propia Secretaría, como es el anexo 4, Manual de Requisitos de Actualización al Impuesto sobre Nóminas, a este registro estatal. Y me parece un tema totalmente informativo. Y vienen los anexos, el anexo 8E, relación de diferencia de impuestos dictaminados, en el caso concreto y platicándolo, enfocándolo al impuesto sobre nómina, viene un anexo 8E1, que es la conciliación del impuesto según dictamen, el anexo 8E2, determinación del impuesto sobre nóminas por dictamen, el anexo 8F2, la opinión profesional del contador público inscrito del impuesto sobre nómina, en caso de que el contribuyente haya sido sujeto a retenciones o haya efectuado retenciones, pues una constancia de retenciones, la carta de presentación del dictamen que establece el propio Código Fiscal y que a través de reglas de miscelánea estatal pues se regula y se establece el formulario, el informe sobre la revisión, que es como tal un informe sobre la situación fiscal en materia estatal, el dictamen de opinión favorable, desfavorable, de conformidad con las normas para atestiguar, emitidas por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, y pues nos va a generar un dictamen un acuse de que se presentó este dictamen. ¿Cuál es la novedad o una situación a considerar? Que lo que mencioné son supuestos obligatorios. También se puede optar. Si no se cumple con esos requisitos, si no se tienen esas cantidades, esos umbrales, se puede optar. Eso es independiente. El tema aquí importante es que los contribuyentes deberán de presentar un aviso a través del portal de la Secretaría de Finanzas, el MODIFI, como lo llama, a más tardar, dice el código, el artículo 101 quinquis, a más tardar el último día del mes de febrero del ejercicio siguiente a aquel que se dictamina. Así está, por febrero. ¿Qué dice? Las reglas de carácter general que facilitan el cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo de los contribuyentes, publicadas el 20 de febrero de 2021, pues que ese plazo se incrementa a más tardar el 30 de abril del ejercicio siguiente. Entonces, es de las cuestiones o de las obligaciones fiscales que debemos de tener presentes.
para cumplir. La multa de 10,000 pesos al inicio, de 50,000 en caso de reincidencia. ¿Dónde se presenta el dictamen? A través del módulo de dictamen fiscal que está en la Secretaría o en el portal tributario de la Secretaría de Finanzas, y es a través de la dirección electrónica portaltributario.zacatecas.gov.mx. Esto, evidentemente, de conformidad con tanto el Código Fiscal del Estado como las reglas de carácter general que hemos estado haciendo mención, y también tener en cuenta que el 12 de mayo del 2021 se publican una primera resolución de modificaciones a estas reglas que también es importante tener en cuenta. Y el dictamen en sí, pues, el MODIFI, ¿qué incluye? Incluye, pues, cuáles son los contadores públicos que están inscritos y que las empresas pueden acudir a ellos para efectos de presentar su dictamen, de dictaminarse. También se presenta una lista de los especialistas ambientales aceptados. Todo el tema, hay un apartado específico para las inscripciones y movimientos del contador público inscrito. Nos da también el tema de la inscripción de especialistas ambientales. El tema de los impuestos ecológicos, pues, se sale del campo del contador público. Entonces hay que acudir a especialistas ambientales, especialistas en la materia, y finalmente viene un módulo, un apartado de dictamen, en donde se presentan los avisos y la presentación del dictamen como tal. Tener en cuenta lo que ya se ha estado mencionando y lo que mencioné en un inicio, pues hay multas. Hay una multa por no presentar el aviso del dictamen o hacerlo fuera del plazo. Se impondrá una multa de 10,000 a 30,000 pesos. Y no presentar el dictamen va de 50,000 hasta 200,000 pesos. Evidentemente, el tema superior o el límite superior de estas multas, pues, es cuando ya hay un tema de reincidencia y un tema que, pues, la autoridad estatal deberá de fundar y motivar adecuadamente, pues, para llegar a los motivos o exponer los motivos de por qué incrementó esa multa para los efectos mínimos a los máximos. Referir, y un tema por ahí polémico, no se impondrán multas cuando se cumplan en forma espontánea las obligaciones fiscales fuera de los plazos señalados por las disposiciones, o cuando se haya incurrido en infracción a causa de fuerza mayor o de caso fortuito. Entonces, definitivamente representa una cuestión que hay que atender. No es una declaración, no es algo como que ya, preséntalo. No, realmente, como contadores públicos inscritos, debemos de apegarnos al tema de la norma de control de calidad, debemos de apegarnos al tema del código de ética profesional, debemos de apegarnos al tema de la independencia, que refieren tanto las normas para atestiguar como el propio código de ética y sus principios fundamentales. Entonces, no es como que, ok, de manera espontánea. No, realmente es un trabajo que lleva tiempo, es un trabajo que se debe de realizar con toda la diligencia, con toda la competencia profesional en el desarrollo de este tipo de actividades. Y pues vaya, sin lugar a dudas, es un tema importante. En el tema del registro de los contadores públicos, para aquellos colegas que quieran registrarse, pues que ya están registrados, pues hay que cumplir con las obligaciones dentro de los primeros 3 meses del ejercicio posterior al que se va a dictaminar, es decir, al mes de marzo. Hay que tener una cédula profesional, hay que tener ser miembro activo, demostrar que se es miembro activo de un colegio profesional. En el caso zacatecano, pues tenemos el Instituto Mexicano de Contadores Públicos de Zacatecas y su delegada, el Instituto Fresnillense, de Contadores Públicos, como delegada de este Instituto Mexicano de Contadores Públicos de Zacatecas. Y en otras cosas, cumplimiento con la norma de desarrollo profesional continuo. Para aquellos que ya han hecho dictámenes y que van a hacer en este año, pues hay que actualizar o hay que informarle a la Secretaría de Finanzas a través del MODIFI precisamente que se cumplió con la norma de desarrollo profesional continuo. Entonces, muy pendientes hasta el 31 de marzo, el poder implementar, el poder actualizar la información que tenemos ante la Secretaría de Finanzas del Estado de Zacatecas. Un tema novedoso, no tanto, pero un tema que me parece que no está todavía muy del conocimiento de muchas personas, y los que ya lo conocen, pues muchas fue porque les llegó la multa.
Espero haya sido de su agrado, haya sido, pues, que cumpla el carácter informativo este episodio. Les mando un fuerte abrazo y el agradecimiento siempre por el apoyo mostrado. Saludos.